¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Noti Historia, transmitiendo desde nuestros hogares debido a la gran pandemia que ha estado arrasando con personas y ha estado marcando la economía mundial. El día de hoy vamos a tener personajes muy interesantes y temas que han marcado sin lugar a duda la historia del mundo y de México también. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para México y para el resto del mundo. Bienvenidos, esto es Noti Historia. Movimiento estudiantil del 68. Proceso de desintegración de la Unión Soviética. Crecimiento económico y el desarrollo social del mundo unipolar. Neoliberalismo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Anoche usted fue la alegría de la fiesta. Pero hoy toda la mañana ha sentido que la cabeza le explota y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche. Para estos casos, usted sabe que un Gin Tonic refresca, reanima y compone rápidamente. Gin Tonic, preparado con Quina Canada Dry, lo dejará como nuevo. Los accidentes no avisan. Para heridas leves, raspones y cortaduras, use Bandita. Téngala a la mano, solo cuesta 5 centavos. Estamos de vuelta, esto es Noti Historia. Bien, y ahora nos vamos con una cronología que nos tiene preparados nuestros compañeros Alonso León Bárcenas y Pamela Quesada. Esta cronología, como bien ya dije, es sobre el movimiento estudiantil del 68, que estos estudiantes estuvieron 100 días en contra del autoritarismo del presidente en ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz. Nuestros compañeros están transmitiendo desde sus casas, ya que por motivos de esta pandemia todos debemos de mantener cuarentena. Vamos con ustedes, Pamela y Alonso. Movimiento estudiantil de 1968. Bueno, las causas comenzaron durante la etapa de México en los años 60. Durante esta etapa, México pasaba por un éxito en la economía del país, pero como actualmente la economía está repartida desigualmente, esto que nos lleva que las clases sociales eran muy divididas, los pobres eran muy discriminados, los indios, los negros, exactamente los pobres, porque su economía no estaba muy bien, mientras que la burguesía, la gente importante, los ricos, cada vez tenía más dinero. Entonces lo que le molestó a la gente era eso. Aparte, el gobierno del país estaba muy mal, ya que su presidente era un presidente con varios perjuicios no buenos sobre la sociedad. Entonces, también las causas del movimiento de 1968 fueron la Revolución Cubana, que la Revolución Cubana hizo pensar a varios países de Latinoamérica que iba a surgir una revolución. Esto causó muchos conflictos durante esta época y alteraba mucho a la gente, aparte por lo que estaba pasando en ese momento, ya que la política quería disfrazar los problemas sociales con que le está yendo bien al país económicamente. Entonces los estudiantes querían un cambio y veían varios problemas.
y esto inició el 22 de julio con un conflicto entre estudiantes. En esta época habían llegado muchos políticos, periodistas, porque en México iban a iniciar los Juegos Olímpicos. Sin embargo, este movimiento estudiantil del 68 trajo muchísimas consecuencias para México, pero sobre todo muchos cambios y muchas transformaciones en su sociedad y más que nada en su gobierno, ya que hubo una transformación de gobernante. Se destituyó al presidente en ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, y se constituyó a un nuevo presidente, Luis Echeverría. Otra consecuencia que podemos encontrar es la transformación de mentalidad y sobre todo el autocuestionamiento sobre ver cómo maneja el gobierno a toda la multitud y a todo el pueblo. Saber si están gobernando bien o si están gobernando más. Esto nos dejó una gran enseñanza. Aprender a luchar por nuestros derechos y por lo que nosotros queremos. Obviamente y claramente de manera pacífica. Sin embargo, esto lleva a otra consecuencia muy grande, que fueron más de 300 o 400 muertes aproximadamente que se llevaron en este tiempo, que fue una masacre y que fue tristemente la masacre más dolorosa de México, ya que murieron familias y personajes que no tenían nada que ver con ningún movimiento de este tipo o ningún movimiento estudiantil. Fallecieron muchísimos profesores que fueron brutalmente asesinados. Estas son algunas consecuencias que este movimiento estudiantil del 68 nos ha dejado y que nos ha enseñado a luchar por nuestros derechos como sociedad y como ciudadanos de un país y de una ciudad. Vamos a un corte comercial y regresamos. Aún la viejita lavandera, Pancho salvó de estrellarse en la acera. Porque con Chocomil y comiendo como fiera, se hizo Pancho Pantera. Chocomil y una dieta balanceada ayudan a ser verdaderos panteras, activos, con fibra, porque las vitaminas, minerales y proteínas de Chocomil te ayudan a ser fuerte, audaz y valiente. No. Burbujita, 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 de la caluba picó. Cuando alguien tiene sal de uvas Picot, con sus millones de burbujitas refrescantes, le da pronto alivio a las molestias ocasionadas por el exceso en comer y beber. Aquí Faros es el amo. ¿Que por qué fumo Faros? Hasta la pregunta es necia. Faros es puro tabaco natural Y no tiene mezclas ni nada que les quiten el sabor. ¿Que por qué fumo Faros? Ah, qué amigo tan preguntón. Fumo Faros por su sabor natural. Ni hablar. Aquí Faros es el amo en su sabor natural. Estamos de vuelta, esto es Notihistoria. Buenas tardes, bienvenidos una vez más. Los saluda como siempre Dulce Andrea Hernández Silva. Estamos listos para dar el inicio al recorrido informativo acerca del neoliberalismo. En primer lugar, producción nacional, Producto Interno Bruto, aumentó 1.9% en promedio anual 1983 a 2004. La población aumentó 3.2%, significa que el producto per cápita. El crecimiento económico fue bajo y no hubo un desarrollo. Destrucción de plantas naturales con exagerada explotación de recursos naturales se debe a las necesidades del exterior. Un claro ejemplo son las ventas masivas del petróleo al extranjero, que derivan precios bajos. Existe mayor dependencia económica con Estados Unidos por la economía mexicana. Se está desnacionalizando al entregar una parte del patrimonio nacional. A continuación, nuestra invitada, la licenciada Dana Cholula, nos hablará acerca más del tema de
En las consecuencias sobre el neoliberalismo, de acuerdo a indicadores de macroeconomía, se arrojó información acerca del Producto Interno Bruto, que tuvo un aumento de solo el 1.9%. Sin en cambio, la población tuvo un aumento del 3.2%. ¿Qué significa esto? Que hubo un gran desequilibrio entre población y producción. También hubo una crisis agrícola en la que se incluyó la ganadería, la silvicultura y la pesca. Esta parte solo aumentó un 0.8%, que claro está que no era lo suficiente como para satisfacer las necesidades de todas las personas. A partir de aquí se comenzó el proceso de la exportación extranjera de alimentos, de productos. Y esto conllevó a que abandonaran el campo, o sea, que ya no se enfocaran tanto en el campo, sino solamente a las exportaciones. A partir de aquí se comenzó el proceso de desindustrialización, que era una competencia solo entre micro, pequeñas y medianas empresas. Las empresas grandes ya tenían como más asegurado su producción, entonces como que ellos no tenían tanto que ver en esa competencia. Y como ya les habíamos comentado, la producción dependía de las personas del exterior, y como tal algunas empresas no estaban enfocadas tanto en lo interior, o sea, en las exportaciones, solamente se fijaban en lo exterior. Y por ello fue que algunas empresas también se fueron destruyendo, porque ya no sabían a dónde mandar su producto. Y asimismo, como ya solamente lo que teníamos era exportado, pues nuestro capital dependió igual de la parte extranjera, aumentando así nuestra deuda al principio era de aproximadamente 11.470 millones de dólares y aumentó hasta 97.471 millones de dólares. Lo que nuestro compañero explicó sobre el movimiento del 68 parte de una información que el gobierno nunca explicó y conocer. Según el gobierno de ese año, muertos hubo en total 325, hasta que después una entrevista se dio a conocer que hubo 26 personas muertas, entre ellas 4 mujeres y un soldado. Después se dio a conocer que hubo 100 heridos, 73 hombres y 27 mujeres, y en total, dicho por el gobierno, 1.043 personas defendidas. El mercado y la política económica han sido incapaces de promover la modernización, la productividad, la competitividad y del desarrollo tecnológico que tanta falta hace en el país. Sin embargo, ha disminuido la inflación, no se ha recuperado la capacidad de crecimiento económico, es decir, sufre efectos en la caída del precio del petróleo. Continuando con el tema, la aplicación del modelo neoliberal en México permitió el desarrollo socioeconómico del país. Por otro lado, es importante señalar dos opiniones de autores que han estudiado el fenómeno neoliberal. Por una parte tenemos al autor Arturo Huerta, que nos dice que los problemas de economía mexicana se derivan no solo de modelos fallidos, sino agudizados por las políticas de ajuste. Por otro lado, tenemos al autor Raimundo Ramos, que nos dice que el modelo neoliberal ha llegado en 25 años al desmantelamiento de la planta productiva. Dato curioso, el llamado artículo inicial llevó la firma de Carlos Molina Jiménez, y básicamente denunciaba que el término neoliberal había sido despojado de su riqueza conceptual para conservar reducido tan solo su cascarón posicional y pendenciero. Ahora, vamos con mi compañera Andrea y Dana, que nos van a hablar sobre el neoliberalismo en la actualidad. Así es, como dice nuestra compañera Kelly,
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a echarle la culpa al neoliberalismo. Eso fue lo que nos sorprendió a la mayoría de las personas. Por el asesinato de la menor de 7 años, que le preguntaban que si ya había atendido el caso en la mesa de seguridad, el presidente respondió que es lamentable el suceso que ha pasado, pero que asegura que fue una decadencia que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Y bueno, de acuerdo a lo que nos comenta nuestro presidente de la República sobre el neoliberalismo, es que debemos ser constantes, trabajar duro para cuidar nuestros fondos y así poder tener un equilibrio entre el bienestar materialista y el bienestar del alma, para así ser unas buenas personas y trabajar bien. Vamos a un corte comercial y regresamos. Generales, astronautas, millonarios sin trabajo y demás familia. Las nuevas tandas de El Cancán se presentan hoy y todas las noches en su revista 1967. El pasado, el presente y el futuro. Una renovación completa. Una producción fastuosa con un elenco internacional de primerísima clase. Y yo mero, Manuel Loco Valdés. ¡No se la pierdan! Ay, ¿qué te pasa? Es mi estómago. Siento acidez, qué indigestión y pesadez en el estómago. Aquí te tengo el alivio. Burbujita de la sal de uvas picor, que con sus millones de burbujitas refrescantes neutraliza la acidez, elimina las agruras y devuelve el bienestar estomacal. ¡Caramba, qué bien me siento! Burbujita de la sal de uvas picor. Estamos de vuelta, esto es Notihistoria. Buenas tardes. Así es, compañeros. Nosotros les hablaremos acerca de la desintegración de la Unión Soviética, también conocida como la URSS. Continuemos. Bien, nosotras, mis compañeras, les hablaremos acerca de las causas, desarrollo y consecuencias. Como ya lo sabemos que este fue un proceso muy largo y sobre todo fue muy complejo. ¿Por qué? Lo veremos más adelante. Sabemos que cada una de ellas puso su granito de arena para que esto pudiera deshacerse. Continuaremos con el colapso económico. Bueno, ¿qué se puede decir de esto? Esto fue lo primordial. Con la caída del muro de Berlín un 9 de noviembre de 1989. En 1985, el partido era comunista. Bueno, también existieron dos reformas, pero mencionaremos la más importante, que fue la prehistórica. ¿En qué consistía? Era una reforma económica, en pocas palabras, lo cual nos decía que los precios eran muy elevados de las cosas y como eran demandantes se compraban, pero la gente empezó a quejarse. ¿Por qué eran tan caros esos productos? Bueno, el punto es que después estos productos empezaron a desaparecer porque la gente lo demandaba mucho. Era la subida de precios y bueno, eso no es de todo el correcto. También hubo una guerra armamentista de la Guerra Fría y pues, como ya sabemos, estas fueron una de las más importantes. Ahora nos unimos con mi compañera Lorena, que les hablará más acerca del desarrollo de esta. Buenas noches, compañera, nos enlazamos contigo. Buenas tardes, compañera. Nos enlazamos para hablar acerca del desarrollo de la desaparición de la Unión Soviética. ¿Qué ocurrió con la Unión Soviética? Todo comenzó con la desaparición de las estructuras políticas, federales y del gobierno central de la URSS, que concluyeron con una multitud de estados, y esto finalizó con la desaparición de la propia Unión. La desintegración se debió a que llevaban un sistema mal gestionado y se llevaba de una manera poco eficiente en términos de competitividad.
La economía garantizaba la supervivencia y un nivel de vida razonablemente confortable, pero con una menor productividad que el sistema capitalista. El último presidente, Mikhail Gorbachev, quien llevó a cabo reformas completamente imprudentes, finalmente fue depuesto y se procedió a disolver la URSS debido a la debilidad del gobierno en turno. Y ahora nos enlazamos con nuestra compañera Abigail, quien nos hablará de las consecuencias de esta desintegración. Buenas tardes, Abigail. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Abigail y como anteriormente mis compañeras les hablaron de las causas y el desarrollo de la URSS, hoy yo les voy a hablar de las consecuencias que trajo la desintegración de la URSS. Bueno, en este tema que es la desintegración de la URSS, trajo consigo diferentes cambios. Veamos más adelante cuáles fueron estos cambios y cómo impactó en el resto del mundo. Bueno, comencemos con que quedó en ruina la carrera armamentista frente a los Estados Unidos. La Federación Rusa fue la más afectada en cuanto a lo económico, político y militar. Bueno, también lo que impactó mucho fue que surgieron problemas ideológicos, religiosos y políticos afectando a repúblicas de Europa del Este y de Oriente Medio. También desapareció Yugoslavia y Checoslovaquia, provocando que las naciones se independizaran. Hubo un dominio político y militar de Estados Unidos. También hubo guerras civiles y enfrentamientos en Yugoslavia. Otra causa que impactó fue que hubo un dominio frente a la política rusa. Todo esto provocó que cayera el régimen comunista de Europa. También dentro de este contexto surgió una nueva creación que fue la Unión Europea. Lo que más le afectó a todo este contexto fue que incrementaron y escasearon los sueldos junto con la inflación. En pocas palabras, todo este hecho histórico modificó radicalmente el equilibrio mundial y cambió la influencia política. Asimismo, mis compañeras y yo concluimos con este tema que fue la desintegración de la URSS. Un dato curioso sobre el neoliberalismo fue que en los últimos 30 años asistidos a un gran fuerte proceso de cambio que ha modificado profundamente los parámetros con los que se lleva la relación entre el Estado y la sociedad civil, ligado a la hegemonización mundial del neoliberalismo. Hola, buenas tardes. Es un gusto saber que siguen con nosotros. Bueno, hoy les hablaremos de la globalización y el sistema unipolar. Bueno, la globalización es un problema económico, político y social que sirve para erradicar la pobreza en el mundo. Como verán, esto no fue concebido según internaciones entre los países. Bueno, proseguiremos con un mundo unipolar. Un mundo unipolar es aquel donde se unen dos o más países para evitar los problemas o ayudarse entre ellos mismos, como pueden ser peleas, etcétera, ¿no? Entonces también pueden basarse en diferentes aspectos como la economía, la sociopolítica, etcétera. Bueno, proseguimos con los acontecimientos importantes. En 1980 el gobierno de Ronald Reagan fue promotor del proyecto llamado Guerra de las Galaxias. El segundo sería que Estados Unidos promovió a través del proyecto G7 un proyecto de ayuda a los países del centro y sureste de Europa. Más adelante surgió un problema en donde sufrió una derrota electoral los sandinistas en Nicaragua. Asimismo, también surgió el derrocamiento de Manuel Noriega. Todo esto, como verán, influye en el cambio de presidentes y cambió radicalmente la política económica de cada país. Los empresariales
conocer el tema. Una de las características puede ser que hay como clasificación 3 ámbitos. La situación empezó a cambiar con el presidente Reagan, en cuyos mandatos surgió la primera generación de los laboratorios de ideas neoconservadoras. Una muestra de que existían algunos de unipolaridad actualmente es que el idioma mundial es el inglés, es el que más se habla y el que debes conocer para desarrollarte más plenamente. Eso quiere decir que, por ejemplo, nuestro tema es de, aparte de que el dinero ya es diferente en cada país, también puede ser los idiomas. Por ejemplo, en Corea, pues puede ser el coreano, en China es el mandarín, en nuestro país es el español y en Estados Unidos es el inglés. En todos los países hay un diferente idioma, tanto nosotros que también hay lenguas indígenas que se han perdido actualmente, pero hay personas que lo siguen haciendo. Aparte del dinero pueden ser, por ejemplo, las cosas políticas y los presidentes que han ido cambiando. Esas son algunas características de nuestro tema. Hablaremos acerca de los datos curiosos de la desintegración de la Unión Soviética. Uno de los más relevantes fue que ésta alcanzó tener una igualdad entre hombres y mujeres. Y estos son los claros ejemplos. Podían tener los mismos puestos en la comunidad, podían obtener un salario como el de un hombre, podías obtener tus metas y luchar por tus sueños, que era lo primordial. Bueno, continuamos con otro dato curioso, en donde la URSS creó una campaña para erradicar la viruela en el mundo, en el cual se trataron 15 millones de personas en 31 países, para asimismo erradicar esta enfermedad. Hoy en día se pueden dar aún esta enfermedad, pero ya existen unas vacunas para erradicarla y aún sigue esta campaña. Bueno, pues hasta aquí la información de hoy. Nos despedimos, no sin antes decirle que tome todas las precauciones para combatir esta pandemia del COVID-19, ya que está afectando a muchas partes del mundo y en México se estipula que para julio tendrá sus picos mayores de contingencia. Así que recuerde prevenir antes que lamentar. Y pues eso fue todo por el día de hoy. Recuerde seguirnos sintonizando aquí en su programa Noti Historia. Muchas gracias por vernos, nos vemos en una próxima emisión.